clase de hoy. Ya está grabando, Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra unidad temática de provisión de agua para un edificio. Hoy estaríamos culminando la teoría inicial de esta primera unidad temática, Instalaciones 2. Hoy vamos a tratar un aspecto importante en lo que es la alimentación del agua potable dentro de un edificio. Reglamentariamente, del reglamento, lo que nos pide el Reglamento General de Construcciones, una vez superado un edificio que supere los 4 o 5 pisos, en función de la complejidad arquitectónica que el mismo tenga en su constitución, el reglamento nos pide que contemplemos una carga, un volumen de agua a considerar para que cumpla las funciones de extinción contra incendio. La parte de incendio, vamos a ver lo que se hace en el día de hoy con el agua como medio de combatir el incendio. Al final del cursado vamos a volver a retomar este punto cuando hablemos de todo lo que es seguridad contra incendio y vamos a hablar en detalle de todo lo constitutivo porque es también un universo muy vasto, muy amplio y tiene su complejidad. Pero acá tiene que tener un contacto directo con la cantidad de agua que vamos a tener que calcular, a considerar dentro de un edificio, no solamente para la alimentación del uso domiciliario, que habíamos comentado, que es para alimentar el consumo de agua en todos los baños, cocinas y lavaderos, sino que también el reglamento me va a pedir, en función de la cantidad de metros cuadrados y los pisos que estén contemplados en el proyecto que se inició, tener la consideración de el sistema de extinción por agua. Es lo que vamos a ver hoy porque también está íntimamente ligado a lo que tenemos que calcular del tanque mixto que irá a ubicarse en la parte superior de nuestro edificio. Dentro de este punto, este aspecto tan importante que yo empiezo a presentar hoy, tenemos que ver que el sistema tiene sus variantes. El variante es la inducción que da el uso de la tecnología en muchos de los casos, pero en algunos casos tenemos que hablar de que hay una fuerte incidencia de toda la parte informática, computarizada, automatizada, y en función de ese análisis crítico, proyectual, tenemos que tener en cuenta un desglose sistémico en qué consisten cada una de estas partes importantes que nos están pidiendo. La extinción por agua, vamos a encontrar artefactos no automáticos y artefactos automáticos. Por favor, alguien que cierre los micrófonos, si son tan amables, gracias. Los no automáticos directamente nos da la idea de que son de carácter manual y que tienen que ser accionados en el justo momento que se necesita para situaciones que se puedan presentar de principios de incendio o de un incendio que empezó a desarrollarse vivazmente dentro del edificio. Y ahí tiene que entrar el accionamiento por parte del personal encargado del mantenimiento o de este tipo de funciones en el edificio. Dentro de de este ítem importante de los no automáticos tenemos los matafuegos o extintores, los establecimientos fijos, que son las bocas de incendio, que es lo que vamos a ver hoy, las motobombas y las autobombas. Matafuegos, extintores, ustedes saben muy bien, los conocen, los ven en locales comerciales, los ven en lugares sociales, lo ven en los lugares, en los espacios educacionales, hospitalarios, y están siempre a mano para extinguir el fuego
es un artefacto que tiene un gas determinado, que tiene su propia combinación para extinguir el principio del incendio que se está iniciando. Y los fijos son las bocas de incendio. Esto son esas grandes cajas, vamos a ver la gráfica, donde en su interior tenemos una manga, un pico, constitutivo en el cual, llegado el momento, se activa mediante una válvula y ingresa el agua que está depositada dentro del tanque mixto ubicado en la parte superior de nuestro edificio. Ahora bien, todo esto tiene un cálculo, obviamente, tanto el cálculo del consumo de uso domiciliario como qué cantidad de bocas de incendio va a demandar considerar este edificio en particular. Y después aparecen, eso en escala de edilicia, y después aparecen motobombas y autobombas que están referenciadas a todo lo que es el apoyo colateral que viene en esto, que es la incidencia del punto de vista de la seguridad del edificio, que es el accionar de los bomberos, que también vienen con una carga extra de un tanque cisterna con agua, que vamos a ver después cómo ingresa al edificio y aporta agua para seguir utilizando fundamentalmente las bocas de incendio. Los sistemas automáticos tienen dos vertientes, que son los rociadores o sprinklers o los sistemas especiales. Los rociadores o sprinklers están ubicados en lugares muy específicos para funciones puntuales, por ejemplo, bancos, lugares como culturales, centros culturales, también aparecen en todo lo que es estaciones de terminales, de colectivos, aeropuertos, y son, digamos, otro elemento complementario para lo que es la extinción contra incendios mediante agua. Ahí vamos a ver una subdivisión de los rociadores o sprinkler a cañería mojada, a cañería seca o combinados. Vamos a explicar también en qué consiste esto, porque acá ya incide mucho el lugar, la región donde está ubicado este edificio, por las condiciones de temperatura que tiene, condiciones climáticas de la zona, la ciudad donde está plantado este edificio, porque no es lo mismo el clima del norte del país que el sur del país. Estamos hablando de la parte extrema de la Patagonia, donde las temperaturas son bajo cero y indefectiblemente todo el agua depositada en algún conducto, en algún tanque de almacenamiento, si no está debidamente aislado térmicamente, el agua esa se va a congelar. Los rociadores tienen un trabajo mecánico automático muy particular, donde trabaja en función de la presencia del fuego, y a partir de allí se activa un artefacto que está incorporado en su constitución. Inmediatamente tiene que estar saliendo el agua en forma de spray, que está alojada a la espera dentro de esa cañería prevista. Eso es la cañería mojada, digamos, en el caso de que sería la particularidad para una zona como la nuestra, al norte del país, y en cambio una cañería seca sería una cañería vacía, que solamente tiene aire a presión en su interior y está en un tanque a la espera, accionado mediante un compresor para el momento que se active, inmediatamente esa cañería en tiempo real cubra todo el espacio interior de esa cañería y llegue hasta los rociadores. Y eso ocurre en la zona patagónica, la zona con un invierno más marcado, más crudo, condiciones invernales muy marcadas, y allí es el criterio de uso para este tipo de artefactos
de extinción mediante agua, que son los rociadores. Y pueden ser también casos combinados. Puede ser en una zona como Córdoba, Río Negro, la zona de Bariloche, donde tienen temperaturas templadas, pero están muy marcadas las estaciones y también los fríos y los inviernos son de consideración. Eso, bueno, eso tiene que estar ya en la propuesta arquitectónica de la elección del tipo de tecnología a utilizar para este punto tan específico que es la extinción de incendio a través del agua. Y después hay sistemas especiales que se utilizan en espacios arquitectónicos también muy particulares, como por ejemplo pueden ser museos, pinacotecas, teatros, donde el agua es fraccionada, cortinas de agua y de alta velocidad. No es lo mismo la extinción a través del agua en lo que puede ser un edificio educativo que lo que puede ser, digamos, en un museo, en una sala de exposiciones, porque puede haber obras de arte donde, por ejemplo, el accionamiento del agua termina dañando una obra que puede ser millonaria, entonces no es el elemento de extinción contra incendio adecuada. Por eso son sistemas especiales que tienen que ser debidamente estudiados, previstos, a los efectos de que no, digamos, el accionamiento de esta extinción no termine dañando los recursos materiales que tenga el lugar, el espacio físico donde está implantado este sistema. El agua tiene que ser de chorro largo, empapante o difuso, rocío sobre el fuego, son aspectos particulares distintivos que tienen todos estos elementos que empezamos a presentar. Tiene que ser apta para enfriar combustibles sólidos, muebles, cartón, madera. Uso inconveniente en instalaciones eléctricas o combustibles líquidos, artefactos eléctricos o hidrocarburos. Dentro de esta complejidad misma, vamos a ver en detalle cuando veamos al final con la unidad temática seguridad contra incendio, al final del cursado de este año, que no siempre podemos poner los mismos sistemas de seguridad de extinción con agua en cualquier lugar. Sabemos muy bien que dentro de un edificio, de un espacio físico, esa caja contenedora tiene muchas instalaciones que están probablemente utilizando el mismo espacio físico de alojamiento. También habíamos hablado que cada una tiene un comportamiento estructural diferente, cada una tiene un comportamiento térmico diferente, un comportamiento físico diferente a determinados requerimientos externos al cual la misma está conviviendo, digamos. Una cosa son instalaciones debidamente alojadas en un lugar especial, otras son instalaciones que están alojadas al exterior, donde están trabajando a condiciones en contacto directo con la atmósfera y se producen una cantidad de expresiones físicas, químicas, que por lo general terminan alterando la calidad del material que uno utilizó para determinado fin. Bueno, el último punto de esta placa es el uso dañino para pinacotecas y bibliotecas donde estos artefactos automáticos, me refiero a rociadores o sprinklers o sistemas especiales, prácticamente están vedados, no son recomendables, son inconvenientes porque se extingue el fuego, pero realmente se termina deteriorando e inutilizando todo lo que está allí debidamente guardado y expuesto, como son las pinacotecas y las bibliotecas. Es decir, en este caso hay que usar otro de los elementos que este amplio sistema, este abanico que nos ofrece el sistema contra incendio, está pensado para poder salvaguardar y cuidar estos espacios tan particulares. Bueno, habíamos comentado en la llave inicial, matafuegos, extintores.
Después lo vamos a desarrollar en detalle cuando veamos esta unidad. Y acá aparecen las motobombas y autobombas para casos de importantes industrias, es decir, los edificios habitacionales, que es lo que nos compete este año, no tienen una propia camión cisterna, sino que dependen inmediatamente y decididamente del accionamiento de los bomberos. El edificio está implantado dentro de una trama urbana, de una ciudad, de una zona, y depende un poco de los servicios que contiene ese lugar, digamos. Entonces, estos edificios dependen de un trabajo muy fluido que hay que hacer con bomberos en el caso de que los edificios tengan algún tipo de problema de inicio de incendio. Ahí, porque estamos hablando de otra escala, indudablemente que también los bomberos, convengamos, sinceramente, que también accionan en lugares más chicos, como viviendas unifamiliares, comercios. Eh, Trabajan para toda la comunidad. Pero bueno, en función de la envergadura de lo que estamos tratando acá, amerita la función de extinción de escala urbana, el accionamiento de los bomberos mediante estos recursos tecnológicos, motobombas y autobombas. Y toda la parafernalia que tienen con ellos para combinar lo que está incorporado en el propio edificio y lo que ellos están trayendo desde afuera para hacer, digamos, otro punto de accionamiento contra el incendio si realmente este empezó a tener mayor escala y mayor peligrosidad dentro de la seguridad del edificio mismo y de las personas fundamentalmente. Bueno, acá empezamos a describir un elemento que creo que ustedes lo tienen registrado, no solamente de haberlo visto dentro de nuestra facultad, que están los pasillos, pero también hay otros ámbitos que suelen recorrer ustedes, eh, lugares públicos, donde hay una gran cantidad de concurrencia de personas, y estos espacios físicos tienen en lugares estratégicos debidamente ubicados estos gabinetes metálicos con un color reglamentario. Esto está estandarizado a nivel mundial. Las instalaciones en sí, volvamos a recalcar y a nombrar, no pueden poner cualquier color por más que el arquitecto o el ambientador tenga una idea de un uso cromático totalmente diferenciado y con otra estética. Acá realmente, independientemente de todo eso, hay que respetar y responder a estas reglamentaciones estandarizadas a nivel mundial. Todo lo concerniente a lo que es seguridad contra incendio lleva el color rojo, que vamos a ver también en las diferentes documentaciones. Acá en la placa vemos, digamos, un detalle en escala de los elementos compositivos reales que tiene una boca de incendio, que obviamente responde también a un sistema particular, individual y diferenciado de cañerías o tuberías que alimentan el recorrido del agua dentro de esta gran manga arrollada, que tiene longitudes variables que pueden ser de 10, 15, pueden llegar hasta de 30 metros, en función del cálculo y de las áreas que tiene que abarcar, digamos, en un área circular para poder activar el uso de la misma y obviamente disminuir y acabar con el principio de incendio. Tienen en un extremo de la manga, tiene pico, lanza, que es la que canaliza ese volumen de agua que viene recorriendo en esta manga, que es de un material sintético en el día de hoy. Anteriormente era de yute o cáñamo, pero la tecnología avanzó y fue dejando este tipo de material porque es un material natural y se termina perforando y demás. Entonces pierde elasticidad misma
en su constitución y generaba averías. Esto pasó a ser de una tecnología mixta, sintética y natural, con otro tipo de elasticidad y otro trabajo mecánico. De todas formas, como esto tiene un uso muy puntual cuando ocurre algún siniestro de estas características, también necesita una atención especial anualmente de controlar, volver a hacer una carga, probar cómo están los artefactos, los elementos constitutivos de este artefacto, para que tengan un mantenimiento y estén en funcionamiento el día que se necesita. El otro elemento constitutivo es una llave esclusa que se denomina de teatro. Tiene un diámetro por lo general que va de 3 pulgadas, 7,5, puede tener 2 pulgadas y un cuarto. Está en función del cálculo y de la característica misma del edificio. Son todos elementos que se van roscando, se van armando en el momento y se va desplegando esta manga, como mencioné recién. Y después, obviamente, también hay que tener en cuenta que lleva una cartelería, una señalética también reglamentaria que indica la ubicación del mismo. Inclusive algunos tienen una gráfica indicativa del modo del uso en determinadas situaciones. El otro elemento que hay que tener en cuenta que esto tiene que, en estos lugares públicos donde hay una población permanente, laboralmente hablando, tiene que tener una práctica, una capacitación, el simulacro, es decir, ver cómo se utiliza este tipo de artefactos especiales, porque acá el agua viene con un gran volumen, viene con un caudal importante y la presión también es de consideración. El chorro franco es un chorro que cuando sale el agua puede llegar a tener hasta 20 metros de longitud y en la punta tiene un pico que va graduando en determinadas formas del agua que está saliendo. Puede ser un chorro franco, puede ser en forma de spray, en diferentes graduaciones, con mayor o menor presión. Eso se gradúa con el pico que se enrosca en esta lanza. Bueno, acá vemos otra particularidad, un despiece de los elementos constitutivos. Esto ya viene, convengamos que esto, hay negocios, hay comercios que están especializados en todo lo que es seguridad contra incendio, y también ya vienen preparados estos nichos de alojamiento de las bocas de incendio en el comercio con los diferentes elementos constitutivos internos que termino de nombrar, el armario, los brazos, las llaves de bola la llave esclusa tipo teatro. Todos estos elementos constitutivos ya vienen, solamente hay que colocar y lo que sí hay que tener en cuenta con la consideración de la longitud de manga a tener en cuenta en función de lo calculado y de los metros cuadrados que yo necesito cubrir y que efectivamente pueda funcionar esta boca de incendio. Y acá bien, empezamos a ver una gráfica, fotos, imágenes de los establecimientos fijos, que así se denominan, que son las bocas de incendio. Acá, por ejemplo, en un shopping aparece la ubicación de la misma, acá aparece el tubo, las bocas de roscada, y en este nicho aparece todo lo que es la manga y el alojamiento del pico, y son variantes de lo que es una boca de incendio tradicional. Bueno, acá empezamos a introducirnos lo que realmente nos compete a la hora de calcular la cantidad de agua a considerar en un edificio de este tipo de características. Hicimos la introducción de los elementos constitutivos que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos acá en el corte, principalmente vamos a ver un edificio
puede ser un edificio de departamentos, puede ser un edificio de oficina, puede ser un edificio combinado de departamentos, oficinas y o locales comerciales, con determinada cantidad de espacios o funciones especiales. Tuvo un problema, Hugo, acá. ¿Qué pasó, Gustavo? Estoy viendo, se me fue la imagen. Un minuto, por favor. Habíamos dicho nosotros que tenemos provisión de agua proveniente de la calle, tenemos ya considerado un tanque de bombeo en los niveles inferiores, planta baja, subsuelos o medios niveles, y ahí alojamos lo que son nuestros tanques de bombeos. Tenemos un sistema electromecánico de impulsión, las electrobombas, tenemos un caño de impulsión que sube verticalmente hasta nuestra azotea, nuestra cubierta, y allí está alojado debidamente nuestro tanque mixto. El agua ingresa por la parte superior, tenemos considerado un sistema automático de automatización que me determina el volumen o la cantidad de agua para reserva domiciliaria y la cantidad de reserva contra incendio que yo tengo que tener prevista y debidamente calculada. Fíjense que acá dentro de la gráfica de este tanque mixto aparecen dos líneas horizontales que me van a delimitar dos áreas. Esto obviamente a los efectos de la gráfica de estudio que estamos presentando hoy. La parte superior es lo que se va a consumir para la alimentación de todos los núcleos sanitarios constitutivos e incorporados dentro del edificio. Pero el consumo va a llegar a un límite, ese nivel de agua que me lo va a marcar el tope de este flotante automático, eléctrico. Para el uso domiciliario no se va a consumir todo el agua del tanque. ¿Por qué? Porque esta parte de abajo, esta área de abajo, a partir de esta línea del medio, es el agua de reserva que yo tengo para incendio. Obviamente, ese es el punto de vista analítico de la presentación de lo que estamos viendo, estamos analizando. El agua siempre va a estar en una dinámica de recorrido dentro de las cañerías, pero siempre dentro de este tanque va a quedar esa reserva de incendio que va a funcionar cuando amerite y haya presencia de algún principio de incendio. Mientras tanto, es un agua que está, en teoría, estáticamente ubicada en ese sector del tanque mixto. Bueno, después tenemos dos caños de bajada. En la parte horizontal aparece el colector puente, y acá ocurre lo siguiente. Tenemos las bajadas que se calcularon para lo que es la seguridad contra incendio, y después tenemos las de uso domiciliario. Pero acá, ¿qué pasa? Del colector puente tengo directamente las bajadas de las 1, 2, 3, n cantidad de bocas de incendio en función, reitero, de la escala y complejidad que tiene el edificio que yo estoy proyectando. Pero tengo que tener una bajada única, exclusiva para lo que es la alimentación de uso domiciliario, reitero, alimentar nuestros propios baños, lavaderos y cocinas. Pero ¿cómo se hace para que no se consuma todo el agua almacenada en el tanque mixto solamente para una de estas funciones? Y lo determina este caño acodado que tiene esta longitud. Cuando ustedes vean un caño en la realidad que tiene este nivel de punta, me indica que hasta ahí va a llegar
lo que se consume de agua para uso domiciliario. Más abajo no, porque el agua es reserva para incendio. Y ahí después de allí va a derivarse en una especie de subcolector donde van a estar todas las bajadas. Acá en la gráfica aparecen 4. Es netamente explicativa, indicativa, que va a ser para uso domiciliario. Obviamente que todo esto va refrendado con un sistema de cálculos tanto para incendio como para la reserva domiciliaria. Estas bajadas me van a alimentar directamente a mis propios núcleos sanitarios que tenga cada uno de los departamentos, oficinas o comercios que estén incorporados dentro de este edificio. Bueno, en la gráfica, fíjense que marcamos la alimentación de las diferentes bocas de incendio. Estos serían lo que ven acá en cada nivel, es la gráfica estandarizada, este redondo rojo, y obviamente un trazo continuo para este caso, de agua que me está alimentando. Estoy explicando porque esto en la realidad va con línea de punto, pero es a lo efecto de analizar esta parte de la unidad que es muy particular, que se va alimentando cada una de estas bocas de incendio. En la parte de abajo, si se fijan bien, en todas las veredas aparece 3 elementos constitutivos, sobre todo en los edificios en altura, que son la caja donde va incorporada la llave maestra, que es una. Después aparece una rectangular donde aparecen el medidor de caudales, y al costado, adyacente a estas 2 cajas, aparece otra caja un poco más grande, con una tapa de hierro fundido que dice bomberos. Es de uso exclusivo de bomberos. ¿Cómo es la mecánica de este trabajo? Allí los bomberos vuelven a conectar, mediante mangueras, obviamente, y elementos roscados, a esta boca de impulsión. Esta boca de impulsión es la que conecta todo lo que está trayendo los bomberos mediante su tanque cisterna. Y eso se acciona cuando este porcentaje de volumen de agua calculado en nuestro tanque de mixto de reserva contra incendio se acabó, se consumió en su totalidad. Entonces allí es donde los bomberos vuelven a ingresar este gran volumen de agua que viene de afuera y vuelve a retroalimentarse con agua para seguir utilizando estas bocas de incendio con un faltante de agua en su interior. Pero acá hay una particularidad que amerita mencionarse. Acá, después que salen las bajadas correspondientes a la alimentación de boca de incendio, aparecen, acá vamos a ver tipo Z, fíjense, esto es un artefacto que incorporamos al caño de bajada, que se llama Beto, esto era... válvula de retención vertical, invertida. Perfecto, exacto, gracias porque justo se me produjo una laguna. Una válvula de retención. La válvula de retención invertida, porque también la estuvimos viendo en lo que es del tanque de bombeo hacia el tanque de reserva o tanque mixto. Tenemos una gran columna vertical de alimentación y tenemos que incorporar una válvula de retención para que esa columna después no descienda y genere un descalabro dentro de todas las bombas. Esa es la directa. Y acá vuelve a aparecer ese artefacto, la válvula de retención invertida, como dice el arquitecto Ayala Ortiz, que va a evitar que el agua ingresada por medio de los bomberos en esta boca de impulsión no tenga un retroceso en el sistema y termina generando todo un problema interno dentro del tanque mixto. Es decir, estas válvulas de retención evitan que lo ingresado del exterior del edificio
vuelva a el punto inicial, que generaría un descalabro interno en todo lo que es este sistema sanitario. Entonces, lo que se hace primordialmente es volver a recargar esta cañería ya implementada y que todas las bocas de incendio vuelvan a continuar con el trabajo de extinción si es que realmente tienen un trabajo arduo, complejo y que todavía no se terminó de extinguir en su totalidad el principio de incendio. Bueno, vamos a ver, porque acá las cañerías, vamos a hablar de diámetros, que después lo vamos a profundizar en la parte práctica. Vamos a tener en este caso una particularidad del diámetro a considerar. Vamos a tener diámetros que pueden ir de 0,75, 0,65 y en algunos casos pueden llegar a 0,100, pero son muy particulares en función de escalas mayores. Estamos hablando de industrias de alta complejidad donde, bueno, también la demanda amerita ese tipo. Pero para lo que es edificios, las cañerías son de un material específico como ser hierro galvanizado y un diámetro de 0,075 que equivaldría a 3 pulgadas. Se podría decir que es un diámetro uniforme en todo el recorrido de la traza que nosotros analizamos y ejecutamos dentro de la obra. Eso hasta la entrada del nicho que aloja todos estos elementos que mencioné, donde está el pico, la lanza y la manga, que es lo que va a ayudar a extender la boca de incendio en el lugar. En la planta, nosotros vamos a tener que determinar dónde va a estar ubicada la boca de incendio y también vamos a determinar la cantidad de bocas de incendio que puede llegar a. Y esto tiene que, reitero, todo lo que nosotros estemos llevando adelante en instalaciones amerita un cálculo, un análisis crítico de la complejidad que tiene el edificio que nosotros estamos estudiando y que tenemos que resolver mediante estas instalaciones en particular. Si no podemos poner como una generalidad tanto sin tener este análisis previo y obviamente la herramienta que amerita en este caso es el cálculo correspondiente, porque esto tiene sus tablas ya direccionadas para ver cómo se puede calcular la cantidad de bocas de incendio, se calcula la carga de fuego, hay una determinada cantidad de puntos que la matemática específica lo tiene a mano para que nosotros demos un trabajo realmente concreto y eficiente. Acá en la placa aparece un análisis de cálculo. Acá aparece la altura edificada de un edificio que puede estar entre 10 a 47 metros de altura. Y a mí me dice que con una boca de inspección con piso estaría correctamente abastecido para casos específicos, en este caso seguridad contra incendio. Pero ¿qué pasa si el edificio supera una altura de 47 metros? Entonces ahí lo que hay que llevar adelante es esta fórmula sencilla para determinar qué cantidad de bocas de incendio yo tengo que colocar por planta, que es lo que, digamos, el punto a resolver y a determinar. Entonces, ¿qué se hace? Se saca en metros lineales la sumatoria de lo que tiene cada lado del edificio, o sea, de su propio perímetro. Obviamente que esto está en metros. Y aparece un valor de 45 metros para cada boca de incendio, que es ya, digamos, un dato fijo que se tiene. Esta división me va a determinar la cantidad de bocas de incendio que yo tengo que considerar por piso, obviamente en función de la cantidad de metros cuadrados, de qué tipo de edificio yo estoy tratando. Acá en esta planta, por ejemplo, si el cálculo me dice
bueno, determina 3 bocas de incendio por piso. Después volvemos, bueno, ya hice el cálculo correspondiente y pertinente. Ahora bien, ¿dónde ubico estas bocas de incendio? Entonces yo tengo que ver qué tipo de función se realiza en esos espacios interiores y tengo que buscar un lugar estratégico. Si no lo puedo colocar en cualquier lugar. Acá el cálculo en función de esta planta me dice que van 3 bocas de incendio. En principio, yo tengo un lugar común, el área común circulatoria de circulación vertical, tengo el espacio físico de alojamiento de los ascensores, otro elemento constitutivos de circulación vertical, y aparece la escalera, que después vamos a ver cuando demos la unidad temática correspondiente, qué características que tiene que tener específicamente la escalera para toda la cuestión de incendio. Entonces amerita colocar uno porque puede empezar un principio de incendio en ese lugar y tenemos que ver también el radio de acción de la longitud de manga. O sea, yo con estas 3 que me está pidiendo el cálculo, tengo que barrer la superficie total de esta planta de este nivel. Entonces tengo que ver el tipo de lugar donde colocar. Si hay 3, bueno, la lógica me indica empezar por el lugar común de circulaciones verticales, el palier o hall de ingreso a estos espacios físicos determinados. Después estas 2 áreas busco para ver el radio de acción que van a tener la manga. Entonces, como tengo en este caso esquemático, tengo dos espacios. Entonces, a cada uno le coloco una boca de dispensador con su correspondiente longitud de manga, que sí o sí me tiene que cubrir todo el área que compete a ese espacio. Ese es en principio, hay, digamos, esto estamos presentando, hacemos una presentación de cómo es el cálculo básico inicial, pero dentro de estas estructuras complejas se analizan otro tipo de situaciones, como pérdida de carga dentro de la presión, la resistencia que puede tener el agua en el recorrido de la manga, la tecnología de la propia manga. Aparecen factores que se pueden determinar mediante cálculo y también del criterio, obviamente, del grupo del proyectista. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá, que es un poco lo que nosotros resaltamos y subrayamos, que ustedes tienen que tener incorporado, es la visión sistémica holística de lo que son las propias instalaciones, de cualquier instalación, de la 1, de la 2, de la 3, donde tenemos que tener el concepto que nos ayuda a tener una mejor respuesta nuestra como proyectista en todo ese proceso interesante de lo que es la elaboración proyectual, digamos. Entonces, tenemos que tener incorporados estos conocimientos básicos, iniciales, que me va a permitir a mí tener una comunicación fluida con el asesor. Muchos de estos edificios, de estas complejidades, ya hay un trabajo interdisciplinario, que es la mejor respuesta profesional que podemos dar cuando encaramos este tipo de trabajo. Pero también nosotros tenemos que tener una comunicación directa, coherente y muy fluida con nuestro grupo de asesores. Para eso tenemos que tener un lenguaje técnico adecuado. No podemos transmitir algo, un objetivo que nosotros desconocemos por completo o ignoramos en su totalidad. Tenemos que tener el concepto realmente y después la parte específica de cálculo, probablemente el asesor a cargo, el especialista de higiene y seguridad es el que desarrolla en detalle lo que está necesitando realmente este edificio en lo que es este punto de seguridad contra incendio. Y acá aparecen los otros sistemas que lo presentamos en esta llave inicial. Sprinkler o rociadores. ¿Cómo funcionan? Agua a presión. Convengamos que todo esto que estamos presentando es a presión. Si no tiene la presión hidráulica, el caudal adecuado, la utilización correcta,
diferenciada de los recorridos de las cañerías, vamos a tener problemas. O sea, ¿por qué? La esencia de todos estos sistemas de extinción es respuesta inmediata, automática y eficiente. Entonces esto tiene que trabajar a presión. Es como una gran hidrolavadora, mucha presión, que me determina extinguir cualquier principio de incendio. Agua a presión, recalcamos, forma automática, sin presencia de humanos, apta para extinción de fuego iniciales, segura y eficaz. Concepto general de lo que tiene, podríamos decir, las bondades que está ofreciendo este tipo de servicio. La instalación consta de una fuente de suministro de agua, una malla de 3x3, me va a pedir un desarrollo de cañería, un circuito de cañería específica. Todo esto presenta lo que estamos presentando, cada uno lleva su propio desarrollo de cañerías. Es difícil que estén compartiendo el mismo tipo de tubería porque las prestaciones son totalmente diferenciadas para situaciones particulares aún más diferenciadas. Y eso tenemos que tener muy en claro. Me está pidiendo una malla, un recorrido de 3x3 con válvulas exclusas y de retención. Es decir, todo lo que ocurra en estos hechos puntuales es directo, siempre va para adelante, no hay un retroceso. El retroceso no está considerado en este tipo de instalaciones porque serían realmente muy perjudiciales para toda la instalación. Es ahí donde aparecen las válvulas de retención, ubicadas estratégicamente en algunos puntos, pero su función es muy determinante, muy importante para que el buen funcionamiento de lo que se está planteando. Válvulas de aire y purga. ¿Qué ocurre acá? Cuando se produce el siniestro, se inicia un proceso de incendio, hay un desprendimiento, hay una evacuación de toda esa agua almacenada en la cañería y el sistema realmente se descarga en su totalidad. Eso significa que hay que volver a cargar de agua automáticamente si ya está pensado en ese porcentaje superior alojado en nuestro tanque mixto, pero también aparecen ruptores de vacío que me ayudan a mí a la purga, porque probablemente en ese punto de accionamiento, en la recarga, se incorporó al interior de las cañerías aire, burbujas de aire que terminan entorpeciendo. Volvemos a reiterar que acá trabajamos siempre a sección llena. No tiene que haber ninguna presencia de ninguna burbuja alocada recorriendo de un punto a otro dentro del sistema. Eso va a alterar, va a conspirar en el buen funcionamiento. Entonces necesitamos purgar. Una llave, un ruptor de vacío, serían, digamos, elementos constitutivos que van a ayudar a la buena calidad del sistema en sí. Los rociadores, que son los elementos puntuales que vemos como punto final de este sistema, y después dispositivos de control y alarma, soportes de cañería, elementos constitutivos que hacen la ubicación específica, espacial, de todo este circuito que estamos desarrollando. Bueno, habíamos comentado que podemos encontrarnos la posibilidad que no podemos dejar una cañería totalmente llena con agua en una zona como Ushuaia, como en la zona de Chubut, Santa Cruz, donde los inviernos son muy marcados, son muy crudos, y las temperaturas invernales están muy por debajo del cero. Ya podemos hablar de 10, 15, 20 grados bajo cero, y el punto de congelamiento sería inmediato dentro de las cañerías, y el incendio puede producirse en cualquier estación del año. Estemos en el norte, en el centro o en el sur, el incendio siempre prospera. Entonces, ahí en ese caso amerita específicamente tener un sistema de cañería seca con aire comprimido que funciona cada vez que se activan en la presencia de fuego y el extintor entra en acción. Y los rociadores en cañería mojada, que sería lo más adecuada para esta parte del país, porque no tenemos inviernos marcados, son muy pocos, y nunca tenemos una temperatura
que supere 2 o 3 grados bajo cero, pero eso no llega a ser tan determinante para que genere un punto de congelamiento en el agua alojada. Bueno, la cañería seca y podemos tener rociadores combinados, podría ser en un sector central del país, Río Negro, Córdoba, como mencioné. Requisito del sistema: rápida activación, extinción del fuego, detención automática, nueva puesta en servicio. El rociador convierte en lluvia la salida del agua en un radio de 7 a 15 metros cuadrados y se los coloca cerca del cielo raso. Ahí ya es un spray en forma circular que puede llegar a tener un diámetro como máximo de 3,5 metros, 4 no más, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es que ese spray descendente termine cubriendo el espacio interior donde está considerado este sistema. Es decir, todos los centímetros cuadrados de ese espacio tienen que estar totalmente cubiertos con el accionamiento de estos sprinklers. Después aparece otro elemento muy particular, que es la temperatura de rotura en función del riesgo, entre 69 a 200 grados centígrados. Eso es, digamos, el piso, el umbral donde se activa todo este sistema. Y acá aparecen varias condicionantes más, elementos que pueden potenciar o no en la suba del incremento de esta cantidad de temperatura en centímetros cuadrados superiores. ¿Qué lo determina? El principio del incendio, los materiales, la combustión, los materiales combustibles, los que son ignífugos, la cantidad de elementos constitutivos que tiene el espacio, el mobiliario, las terminaciones, si tienen alfombras, cortinados, que tienen revestimiento en las paredes, de materiales que son muy inflamables, que pueden ser sintéticos, plásticos, etcétera, que contribuyen a un aumento exponencial muy importante del incendio. Entonces, las temperaturas son dinámicas en extremo y tenemos que graduar bien el punto de accionamiento de estos sprinklers. O sea, eso también se gradúa, reitero, en función de todo esto que es las características del espacio. O sea, imaginemos, ¿no?, un organismo público donde hay escritorios, hay papeles, hay biblioratos, hay maderas, hay armarios, hay artefactos como todo lo informático en toda su amplia gama, pisos de madera. O sea, aparecen una cantidad de elementos que llegan a complejizar en el momento del análisis de elegir bien el sistema de extinción contra incendio a base de agua. Entonces ahí es donde hay que pensar bien qué tipo de sprinkler y qué tipo de ampolla tenemos que tener en cuenta en función de este piso umbral donde tienen que activarse. El rendimiento es de 5 litros por minuto. Yo me había olvidado un detalle anterior en la placa donde las bocas de incendio me ameritan 10 litros por metro cuadrado que yo tengo que tener de cálculo para considerar las bocas de incendio. Acá me están pidiendo 5 litros por minuto y por metro cuadrado que me tiene que abastecer en la utilización del sprinkler o rociadores en su defecto, porque sprinkler es la palabra en inglés porque es un invento norteamericano. Y tiene que llegar hasta a un nivel de 1 metro del suelo. Es decir, que fíjense que también hay que tener en cuenta la altura de este espacio interior, donde tiene que estar accionado. Sobre todo en los espacios de uso industrial, grandes almacenes, lugares de estive, determinados materiales, tenemos que ver también qué altura vamos a considerar esta cañería o sprinkler, porque si tenemos, por ejemplo, un galpón de almacenaje de cualquier tipo de material, si este galpón tiene 6, 7 metros de altura y está allá arriba, el spray cuando descienda va a llegar con muy poca fuerza
y prácticamente va a quedar disperso en el aire, porque no va a tener la fuerza debida para poder llegar justamente al punto inicial donde se está produciendo el origen del incendio. Bueno, habíamos hablado de los diámetros y cañerías de hierro galvanizada, sin duda, no hay otro material porque eso es lo que el reglamento nos pide y que también exigen el bombero, que es el caño de bajada, 4 pulgadas y puede ser 3 pulgadas, eso depende del cálculo, y 100 rociadores, por ejemplo, un diámetro de 6 pulgadas a 104 pulgadas para 100 rociadores y 6 pulgadas si estamos hablando de 150 rociadores. Esto es lo que me pide digamos, reglamento y bomberos. En este rango mínimo y máximo, podemos decir, tenemos que analizar bien críticamente qué es lo que realmente conviene para la seguridad del espacio que nosotros estamos llevando adelante. Y acá aparece la presencia, presentamos lo que es realmente el sprinkler, que ustedes lo habrán visto, esto se lo usa mucho en lo que es bancos, por ejemplo, organismos públicos, aparecen salas de teatro, cines también. Como dije recién, en lugares de característica industrial está la presencia de esto. Obviamente que el agua que se vierte no termina afectando lo que ustedes tienen, lo que está ahí alojado y está depositado en ese lugar, porque costo-beneficio, realmente la destrucción sería total de lo que está alojado como recurso material, de lo alojado, inclusive también de todo lo que es la caja muraria y el propio espacio. O sea que se extingue el fuego, pero no queda nada salvo que se pueda reconstituir. Por eso hay que analizar muy bien dónde colocar estos sistemas automáticos de rociadores. Y acá aparecen diferentes tipos morfológicos de rociadores. Fíjense que es muy chico el diámetro. El diámetro de salida es un diámetro de 1 pulgada. Estamos hablando de 25 milímetros que tiene esta rosca. Y fíjense que en el interior tiene una abrazadera totalmente liberada. Y en el medio aparece un elemento, en este caso rojo, puede ser azul, que es una ampollita de cuarzo. Y esto es lo que termina activando todo, porque al llegar a un determinado umbral de temperatura máxima, explota. Y es la que deja y abre que el agua que está depositada en las cañerías salga al exterior. Y en la parte superior aparece un elemento circular dentado. Este es realmente el que termina generando el spray y direccionando ese chorro franco que sale de la cañería, y al toparse con este elemento circular dentado en su perímetro circular, en su circunferencia, es lo que genera el spray que, fíjense acá en la placa me lo indica, es la que genera lo que ese chorro en forma de spray circular tiene que llegar a abarcar esos 14 metros cuadrados, 7 metros cuadrados que me está pidiendo el reglamento. Bueno, y después puede ser la posición, pueden estar colocados en forma inferior, se lo puede colocar en forma superior. Depende un poquito de del tipo de artefacto. Esto ya viene con una indicación de fábrica. Y después, por ejemplo, si son lugares comerciales o culturales, están escondidos, o sea, todo lo que es tubería, y solamente queda debidamente y estéticamente ubicado la ampolla, el artefacto con la ampolla, y tiene después una especie de, digamos, de armazón que mimetiza como si fuera una luminaria más dentro de ese interior. Si estamos hablando de grandes almacenes y depósitos en general, esto está a la vista, no está oculto, no tiene un durlo, no tiene cielorrayos independientes. Esa situación se la considera obviamente en estos lugares comerciales, financieros, bancarios, culturales, etcétera,
donde amerita que todo lo que es el ramal de distribución, la cañería de distribución, esté debidamente oculta, pero lo único que se vea a la vista y que esté al exterior, porque justamente no puede estar oculto, es la ubicación de los rociadores o el rociador. Depende siempre la cantidad de rociadores en función de los metros cuadrados que hay que tener en cuenta. Bueno, los rociadores también, así como teníamos la planta y el corte de la ubicación de las bocas de incendio, también podemos tener la ubicación de lo que son los rociadores en planta y en corte. En algunos casos pueden llegar a tener, compartir cañería con las bocas de incendio, porque en definitiva están pensados para el mismo punto, el mismo objetivo, que es la extinción del fuego a base de agua. Muchos casos, en este edificio, por ejemplo, en este ejemplo esquemático, aparece que en todos los pisos se combina boca de incendio con rociadores. Hay otros edificios que no, que solamente son bocas de incendio porque pueden ser primer piso a N cantidad de pisos superiores, todos departamentos. Allí no amerita tener rociadores, sino que una boca de incendio se estaría cumpliendo con lo que el reglamento me pide. Si en los niveles inferiores, primer piso, planta baja o subsuelo, si eso ameritara, ya se puede combinar un sistema de rociadores con boca de incendio. Entonces ahí ameritaría que los rociadores tengan un propio caño de bajada desde el colector puente totalmente diferenciado con la boca de incendio. Ahora, si todo el edificio va a tener una presencia combinada de estos dos elementos, bueno, amerita que sea un solo caño de bajada, respetando todos los condicionamientos y requerimientos que se piden, válvula de retención, las válvulas exclusas, etc. Y la boca de impulsión con la aparición puntual después de bombero, con todo lo que es la parafernalia misma que trae bombero. En la planta, fíjense que hay que hacer una grilla de ubicación de los mismos, porque esto tiene un accionamiento radial, es decir, esta cantidad de rociadores ubicados me está cubriendo todo este interior. Y allí tienen un caño de bajada que está viniendo de la parte superior de hierro galvanizado y tiene un caño de derivación que va a alimentar este circuito interno planteado en cada una de las plantas. Fíjense que aparece también un lugar, la ubicación de la boca de incendio, y acá yo tengo que tener una válvula de control, tengo que tener un lugar de purga. Cada una de las plantas tiene que estar sectorizada con una válvula de tipo exclusa de corte, tiene un lugar, una válvula para la purga, porque pueden ocurrir determinadas situaciones. El otro punto que también amerita mencionar es la automatización de estos sistemas. ¿Cómo se acciona? Ustedes me preguntarán, arquitecto, ¿y cómo funciona? Bueno, por ejemplo, esta planta en algún rincón, imaginemos ¿no? uno de estos rincones y en un rincón se inicia el principio de incendio, la aparición de una llama de consideración en principio. ¿Qué hace? Este rincón va a terminar, va a tener un diferencial térmico en aumento. ¿Quién se va a accionar? La válvula, el rociador que esté más cercano. Y esa ampollita va a explotar. Es la primera que se activa porque está muy inmediato a el inicio de la llama o del fuego. Bueno, acá ¿qué pasa? No es solamente ese rociador el que se activa. Se termina activando todos, por carácter transitivo, todos los rociadores contemplados dentro de ese espacio físico. Ustedes habrán visto, siempre yo hablo de las películas, hay situaciones así en algunas películas que se procede a algún tipo de siniestro, entonces se activan, inclusive en algunos casos verán que el solo acercamiento de un encendedor explota y se activan todas las
estos rociadores, y todo el ambiente es cubierto por una densa lluvia de agua que va cubriendo todos los espacios y obviamente las personas ahí alojadas tienen que evacuar. Pero bueno, el punto principal de este detalle que menciono es que al explotar la primera ampolla de ese rociador, que es el más cercano, inmediato a la presencia de la llama, es la que termina activando todo el resto del sistema. La automatización ha llegado inclusive hay que, si hay un edificio que contemple en todos sus niveles, esto se programa, es decir, si está en el segundo piso al principio de incendio, solamente se tendrían que activar los rociadores de ese nivel. Si eso no está debidamente automatizado y programado, se terminan activando todos los rociadores de todas las plantas. Bueno, ahí es donde con el especialista hay que elegir debidamente qué tipo de rociador, sprinkler, porque no todos los sprinklers tienen las mismas prestaciones de funcionamiento. Entonces, eso también necesita una graduación, una automatización específica. Es decir, que de funcionamiento podríamos decir que cada una de estas plantas tiene su propio grado de autonomía en un punto. Lo que sí coinciden y concuerdan todos es que están todos alimentados por uno o dos bajadas específicas, o la cantidad de bajadas pertinentes calculadas, digamos, la alimentación del agua. Pero el accionamiento, el funcionamiento tiene que ser debidamente parcializado, automatizado y analizado, obviamente. Bueno, todo lo que estamos presentando lo calculamos con un tanque mixto, pero hay edificios modernos que no utilizan tanques mixtos. Habíamos comentado que los edificios actuales, inclusive en la región, se está imponiendo no utilizar una carga física estática en la parte superior del edificio porque me aumenta, digamos, una presión puntual de carga estática en el edificio que tiene que tener otra estructura de considerar. El propio lugar de alojamiento del tanque mixto, si es de hormigón armado, y hay que sumar también la cantidad de metros cúbicos de agua alojada constantemente en esos niveles superiores. Y eso es una carga que hay que calcularse. El ingeniero estructuralista tiene que considerar. Pero la tecnología me ofrece este tipo de tanque hidroneumático. Obviamente que acá estamos hablando de otro costo, pero me parece que tiene una practicidad importante si estamos hablando de un edificio que supera los 10, 15, 20 y más metros cuadrados. Entonces ameritaría tener un sistema en los niveles bajos o en los niveles inferiores, si tienen un medio nivel o un subsuelo, la ubicación de un tanque hidroneumático, donde acá todo funciona a base de electrobombas y compresores. Un sistema eléctrico adecuado para que toda esa agua del tanque hidroneumático esté alojada, trabaje a presión, a una determinada presión, que eleve el volumen también, porque también esto tiene que tener un cálculo, no podemos colocar cualquier tanque hidroneumático, está totalmente relacionado a lo que tenemos proyectado como núcleos sanitarios de este edificio, digamos, y todos los, digamos, los amenities que pueden estar considerados dentro de un edificio de alta categoría. Entonces ahí tiene que aparecer este tipo de tanques hidroneumáticos que tienen su propia particularidad tecnológica. Nosotros lo vamos a ver de esta escala, o sea, acá hay mucha influencia de todo lo que es ingeniería electromecánica, obviamente aplicada netamente a lo que es un sistema sanitario a base de agua. Pero bueno, amerita tener en cuenta que hay un uso cada vez más importante y masivo de la aparición de los tanques hidroneumáticos porque tiene un alto costo, indefectible, eso es innegable, pero a través del tiempo tiene un mantenimiento mucho más sencillo que lo que tener un tanque en elevación que cuesta el acceso, el mantenimiento,
Esto está directamente a mano para que el personal de mantenimiento, el service encargado, técnico, lo tenga a mano y la inmediatez del arreglo sea muy ejecutivo, digamos, y se restablezca el servicio sin ningún tipo de inconveniente al resto del edificio. Entonces, amerita también considerar, tener en cuenta que podemos tener esta herramienta importante de diseño sanitario que son los tanques hidroneumáticos. Y esto es lo que nosotros vemos y lo que vamos a considerar en detalle. Vuelvo a retrotraer esta placa que tuve al comienzo, nada más que es la síntesis esquemática de lo que es realmente un tanque mixto. Tanque mixto, habíamos dicho que tanques de reserva eran hasta 4.000 litros. Puede haber de más de 4.000 litros, pero ya estamos colindante a lo que sería un tanque mixto. Se denomina tanque mixto, vamos a volver a clarificar y subrayar la denominación, es porque tiene una reserva para consumo domiciliario. Eso está direccionado exclusivamente para abastecer a los núcleos húmedos que está considerado en cada departamento, en cada espacio físico, y la reserva de incendio, que la calculo, obviamente, y esto tiene un correlato cuando calculamos también el tanque de bombeo que está en la parte inferior para este tipo de tanque mixto, que yo lo tengo ubicado muy específicamente en la parte superior del edificio, sea una azotea, sea una cubierta de características heterogéneas de las que ustedes pueden proponer. ¿Qué podemos volver a recalcar acá? Que el edificio tiene una altura de consideración, tenemos una reserva de agua domiciliaria calculada pertinentemente y tenemos también una reserva de incendio calculada pertinentemente como corresponde. Los elementos constitutivos de ubicación de los caños de descarga son los que ya tenemos conocimiento. Recalcamos y a no perderse y siempre tener en cuenta la ubicación y colocación de las válvulas de retención invertida, las válvulas de tipo esclusa, pero también acá de esta placa tengo que atender de que yo tengo que respetar un mínimo de altura entre la base del tanque y el nivel de la última losa, o sea, el último piso. Me dice un valor de 5 metros. Esto no es como mínimo, estamos hablando. Esto puede tener 6, 7, 8, 10 metros de altura porque también indicamos qué tipo de presión va a circular por la tubería que nosotros proponemos. Menos de esto sería inconveniente porque en este último nivel de piso tengo núcleos sanitarios, tengo núcleos húmedos y acá puedo llegar a tener problemas de presión dentro de lo que puede ser, supongamos que tengan un calefón a gas de calentamiento de agua, pero también está pensado en función de la presión hidráulica normal y óptima que tiene que tener la cañería. Entonces el reglamento me dice que yo tengo que tener un diferencial entre la base del tanque y el último nivel de la losa del último piso de 5 metros, mínimo, mínimo. Podemos ir en más. Bueno, eso hay que ver en función de la altura que está permitida por reglamento, por factores económicos, etcétera. Ahí aparecen determinados requerimientos y condicionamientos proyectuales que, bueno, el diseñador, el arquitecto, sabrá muy bien analizar críticamente qué es lo que mejor resulta para este edificio. Obviamente, cada una de las bajadas de la reserva domiciliaria tienen su correspondiente ruptor de vacío, que son los que son la canalización de escape de alguna burbuja que puede quedar alojada luego del mantenimiento o cambio de algún artefacto, de algún accesorio dentro de las cañerías de agua fría y por carácter transitivo también de agua caliente. Bueno, acá terminamos esta placa. Vamos a hacer un recreo, señores, de 10 minutos y después vamos a seguir con el desarrollo de la clase del día de hoy. ¿Estamos? Hugo, podés pausar por favor la grabación.